Siguiente video. Emparentamiento y trabajo de las cámaras para generar un controlador con un objeto nulo. Primero, como revisamos en clase, nosotros podemos generar diferentes tipos de cámaras partiendo de la idea de escoger el lente según nuestra necesidad, lo que nosotros ocupemos con el ángulo de visión o la forma en que vayamos a animar. Para nuestro ejercicio, nosotros vamos a usar la cámara de 2 nodos y el lente de 35 a 50 milímetros. Una vez comprobados que hemos puesto los parámetros correspondientes, vamos a dar clic en aceptar. Si revisamos, dentro de esta nueva composición, tengo 3 diferentes figuras que van a ser las figuras base que yo anime a través de la cámara. Para esto vamos a generar un controlador. Este controlador que va a hacer un parent para la cámara, pues a partir de este controlador vamos a generar todo el movimiento de la animación de la cámara. Para eso me voy a ir aquí a mi espacio de trabajo, voy a dar clic derecho, voy a dar nuevo y añado lo que se conoce como este objeto nulo o null object, que son objetos que no tienen propiedad alguna. Bueno, más bien se le asignan propiedades y que siempre van a servir de guías, de padres. Entonces, primero, ¿qué es lo que hay que trabajar? Como ya sabemos, acomodamos nuestro pivotito aquí justo al centro y listo. Ahora, si recordamos lo visto en clase, sabemos que el manejo de cámaras funciona a partir de un medio 3D. Se trabaja en 3 dimensiones. Eso hace que objetos bidimensionales como estas figuras, como estos vectores que tenemos aquí, pues se tengan que convertir a capas 3D. Entonces, el primer paso que yo haría es convertir cada una de mis capas como objetos o capas 3D, activando la opción del cubito, incluido mi Object Null. Una vez hecho esto, si yo corroboro moviendo la cámara, pues voy a ver que tengo el espacio para desplazarme en 3 direcciones o en 3 ejes, X, Y y Z, es decir, alto, ancho y profundidad. Recordando un poquito también lo visto en clases, siempre hay que tener en cuenta desde qué vista estamos trabajando. Siempre que queramos saber cómo está viendo o lo que está viendo nuestro lente de la cámara, tenemos 2 opciones y es dejar la cámara activa. ¿Esto para qué? Para si yo tengo diferentes cámaras, según la cámara que esté trabajando, va a ser la cámara activa y la visión que me va a dar aquí. O puedo seleccionar específicamente una de las cámaras. Aquí yo solo tengo una cámara, entonces ya me aparece cámara 1, me está dando la misma visión que cámara activa. Bien importante siempre mantenernos aquí con esta idea. Segundo punto importante para el trabajo de las cámaras en After Effects es corroborar las vistas. Al trabajar en entornos tridimensionales a los que no estamos tan acostumbrados, o a lo que todavía no están tan acostumbrados, tenemos que entender que no podemos darnos el lujo de trabajar solamente con una vista frontal o con la vista de la cámara, ya que los elementos están desplazándose en más puntos dentro del espacio. Así que es recomendable siempre trabajar de 2 a 4 vistas, asignando que tengamos una vista mínima, que sea una vista superior, una vista de frente, la vista de la cámara activa. Y como consejo, pues yo casi siempre tengo la vista derecha o la vista izquierda. Para cambiar cualquiera de estas vistas a alguna vista específico, necesitamos seleccionar con clic la vista. Sabremos que está seleccionada cuando se añadan estos esquineros de color azul. Una vez que ya los estamos viendo, nos vamos a la parte de la vista, seleccionamos la nueva vista. Por ejemplo, aquí le voy a poner frente y entonces ya en este espacio de vista se nos asigna. Como ya tengo el frente, pues yo la voy a regresar a superior porque es la forma en la que yo me acomodo. Entonces, pasos para generar a este objeto nulo como un controlador hacia nuestra cámara. Primer paso, si nosotros revisamos, por ejemplo aquí en esta vista superior,
voy a quitar todas las vistas, me voy a ir solamente a la superior. Vemos que nuestra cámara está hasta acá y nuestro objeto nulo está acá, entonces está excesivamente lejos, y si yo hago un emparentamiento va a haber mucha distancia de diferencia a la hora de generar los movimientos de la cámara, así que lo primero que tendría que hacer es acomodar este objeto nulo en una posición similar a la de la cámara, o sea que esté justamente sobre la cámara, para que así el emparentamiento funcione de mejor manera. Para eso, pues aquí teniendo seleccionado el objeto nulo, lo voy a arrastrar. Recuerden, tenemos otros dos ejes de los que hay que estar al pendiente. Entonces arrastro, por ahí llego, lo arrastro un poquito hacia la izquierda, lo arrastro un poquito hacia el frente y pareciera que ya ahí está como perfecto, pero recordamos que este es un entorno tridimensional, entonces selecciono mis otras 4 vistas y por ejemplo aquí en la de frente es donde estoy viendo que todavía no está bien ubicado mi objeto nulo. Me paso a la vista de frente. Aquí quedó, se me anda perdiendo. Y entonces ya nada más subo un poquito el objeto nulo. Vuelvo a corroborar en 4 vistas. Ok, aquí se nos ve bien. En esta vista de acá también se ve bien aquí el objeto nulo acomodado. Vista superior. Ahí está. Y la vista frontal, que fue la que revisamos, también está correcta. Ya si yo quisiera hacer como muy exacta, pues todavía lo puedo acomodar un poquito mejor, así para que quede más centrado, y ahí está, ahí lo tenemos, ¿no? Ahí está, perfecto. Ahora me regreso a la vista frontal. Lo que sigue va a ser, bueno, decirle al objeto nulo que sea nuestro padre y que la cámara sea el hijo, que la cámara herede los valores. Entonces, simple y sencillamente, cámara hijo, objeto nulo padre, entonces cámara se va a emparentar a objeto nulo. Tomo mi caracol, arrastro objeto nulo y ya aquí quedó emparentado. ¿Eso qué significa? Pues que cuando yo mueva la cámara, cuando yo mueva el objeto nulo, el visor de la cámara se va a estar moviendo, ¿no? Entonces voy a poner aquí cámara activa, voy a hacer una prueba de posición, entonces voy a hacer una posición sencillita, vamos a mover tantito nuestra cámara, ok, más o menos así, que empiece ahí y que luego haga esta especie de tilt. Entonces activo relojito, me muevo un poquito en la línea del tiempo y me muevo sobre mi eje Y para generar este tilt. Entonces si yo corroboro, ahí está la animación de la cámara. Tengo en cuenta que es cámara activa. Detalle, ¿por qué la animación se ve sencilla y plana? Porque no hemos hecho uso de las profundidades o de todas las capas 3D, o sea, seguimos trabajando en objetos bidimensionales. Entonces, para que tengamos este resalte y esta naturalidad un poco mejor, pues lo que voy a hacer ahora será asignar a cada uno de estos objetos, de estos elementos, en diferentes planos. Entonces, regreso a mi trabajo de 4 vistas. Acostumbrémonos mucho a este trabajo de muchas vistas, que al principio es complicado. Y vamos a decir, ¿sabes qué? Este rectángulo va a estar en un primer plano. Entonces lo voy a mover, lo selecciono, ya elijo la vista que más me convenga. En este caso pues es el eje Z, vista superior. Lo muevo así. Aquí corroboro en mi cámara activa. Obviamente si el objeto se está acercando a la cámara se va a ver más grande, entonces habrá que ajustar un poquito ahí el tamaño de la escala. Después el círculo amarillo voy a decir que se quede aquí, y la estrellita la vamos a mover a una profundidad mayor, ¿no? La vamos a mover hacia atrás. Entonces si observamos bien, tenemos 3 planos diferentes con cada una de las figuras. En mi cámara activa se movió esta, llamémosla, composición que tenía,
Entonces, siempre que movamos elementos a diferentes planos, obviamente los tamaños van a variar por acercamiento o alejamiento, pero simplemente yo reacomodo con la escala a lo similar que tenía. Como aquí tengo mi cámara frontal, pues ahí más o menos ya sé los tamaños. Entonces el círculo es el único que está correcto. La estrellita quedó un poquito más chica, entonces le aumento un poquito el tamaño con la escala. Ahí está bien, pero ahora por lo mismo de que se alejó, parece que está más arriba. Entonces la voy a bajar un poquito, porque pues yo tengo que tener en cuenta la vista de la cámara activa. Una vez hecho eso, trabajado con las capas 3D correctamente de las figuras, vuelvo a revisar cómo se ve mi animación. Y entonces, ahora corroboramos. La animación cambia y tiene un sentido de profundidad de una manera más interesante, ¿de acuerdo? Voy a hacer otra parte de animación donde podamos ver mejor el uso de estos planos que hemos generado. Entonces, ahora, después de que hizo este tilt, digamos que va a ser una especie de acercamiento. Entonces, después de este movimiento, va a continuar y nos vamos a desplazar ahora sobre el eje Z, ¿no? Entonces ahí movemos un poquito la cámara, a ver si se nos nota un poquito el efecto, este efecto que queremos generar en los planos, y corroboro. Ok, está un poco lento, me disculparán, pero ahí ya empieza el acercamiento, ¿no? Entonces ya se empieza a distinguir un poco más natural estos planos. Igual puedo hacer uso de la rotación. Recordemos que estamos animando un objeto nulo, que es el que nos está guiando para las otras, el que está guiando a la cámara. Entonces, para que se note un poco más esta tridimensionalidad y ustedes la puedan distinguir, vamos a hacer una rotación en el eje Z de la profundidad. Entonces yo tengo dos opciones, o marcar completamente la orientación y trabajar en todos los ejes de rotación, o marcar únicamente el eje Z. En mi caso, como no quiero que haya un movimiento por ahí involuntario, yo solamente voy a trabajar con el eje Z. Entonces activo aquí más o menos mi keyframe y me muevo acá. Entonces no es el eje Z, es el eje X, funciona bien. Eje X, ok, trabajamos bajo el eje X. Entonces lo selecciono aquí, me muevo hacia la profundidad y lo muevo poquito. Ahí, una rotación de 20 grados. Entonces ahora corroboro la animación. Entonces hace esta especie de tilt, después se va a empezar a acercar, ahí se acerca y al mismo tiempo que se acerca está rotando. Entonces ahí está, chicos, animación sencilla por medio de cámara usando un objeto nulo como un controlador. Entonces ya será cosa de que ustedes estén probando, ¿de acuerdo? Pero bien importante que para esta práctica generen un objeto nulo como controlador para que puedan animar su cámara a partir de los elementos que nosotros ya habíamos visto en clase.